Buenos días, este es un nuevo episodio del Wizard de la NCAA y aquí estamos en esta ocasión analizando, en respuesta también a un correo electrónico que he recibido preguntándome cuántos son los estudiantes internacionales que existen o que están más o menos en proporción jugando algún deporte o participando en algún deporte en las universidades de Estados Unidos. Recibí esa consulta y por otro lado, haciendo referencia a un podcast anterior donde dije que la predominancia de los jugadores internacionales en prácticamente todos los deportes era mayor en la División 2 que en la División 1. Entonces, la siguiente pregunta que me hicieron fue, ¿en qué cantidad, qué tanta realidad tiene ese fundamento que estás dando? Entonces, yendo a los documentos de research que tiene la NCAA, encontré este documento que es bastante completo, que lo dejaré dentro del post, no es el post, del vídeo de YouTube. En la referencia dejaré el link directo al PDF para que lo puedan analizar. El nombre del vídeo en YouTube, si lo quieren buscar, será... es una pregunta. Hay muchos estudiantes internacionales en la NCAA y bueno, en respuesta a esa pregunta es este vídeo que estamos grabando ahora mismo o que están escuchando en iVoox o en Spotify, en las diferentes plataformas. Este research en concreto habla de las tendencias de la participación de estudiantes atletas internacionales en las divisiones 1 y 2 de la NCAA. Es de octubre del 2019, lo cual ya tiene un desfase de 3 años, prácticamente no, 100% de 3 años. Pero bueno, no he encontrado algo tan completo y tan reciente o más reciente que esta fecha. No creo que hayan cambiado mucho los parámetros y hace un análisis desde el 2013 al 2018, lo cual son 5 años de análisis, que es un factor determinante y digno de analizar. Aquí simplemente en la metodología indican que consideran un estudiante internacional y un estudiante local. Y vamos directo a las primeras cifras que podemos analizar, que son las tendencias. En la División 1, lo primero que vemos es el porcentaje de estudiantes internacionales en deportes masculinos y femeninos. Porcentaje sobre el total de estudiantes atletas. Si digamos que el 100% de estudiantes atletas son 2.000, ¿qué porcentaje de esos 2.000 estudiantes atletas que juegan al tenis son internacionales? Y aquí empezamos a ver cifras extremadamente positivas para los estudiantes internacionales, porque da muchas esperanzas y asombrosas desde el punto de vista analítico. En el caso de los hombres, me centro en los hombres de División 1, nuevamente estamos hablando de División 1, el porcentaje de jugadores de hombres que juegan al tenis es un 63%. O sea, un 63% de todos los jugadores atletas de tenis en las universidades de la División 1 son internacionales. Un 63%. En ice hockey, un 36%, que eso, me lo podía llegar a esperar porque Canadá, Rusia y algunos países de Europa del Este son predominantes, se juega muchísimo a ese deporte, lo puedo entender. Y en fútbol, en hombres, el 34%, que me quedé muy, muy, muy contento con esta cifra, la verdad. Esperaba que sea menos. Y el 34% de todos los jugadores de fútbol de la División 1 son internacionales. Es esperanzador para los jugadores, para todos aquellos que quieran ir a las universidades de Estados Unidos. Pensé que la cifra era menos, me retracto con ello. Pensaba que esta rondaba más a un 15 o un 20%, está en un 35% y esto estamos hablando del 2019. Seguramente esta cifra será mayor, porque ahora veremos las tendencias que son en subida. Y nada, me ha parecido súper interesante ese dato y esperanzador nuevamente para todos los futuros estudiantes atletas que quieran transcurrir su experiencia universitaria en los Estados Unidos. En las mujeres
Tenis nuevamente, un 62%, brutal. Ice hockey, totalmente, casi la mitad de los jugadores son internacionales, las jugadoras son internacionales. Golf supera ampliamente a otros deportes. El fútbol, por ejemplo, solamente el 11%. Eso sí me lo esperaba, porque el fútbol femenino en Estados Unidos se juega muchísimo, entonces la competencia es muy alta, y en División 1 más todavía, entonces esperaba que sea un dato bajo. Pero en golf, un 31% de las jugadoras de golf en División 1 son internacionales, y en field hockey, que es hockey hierba o hockey sobre césped, dependiendo cómo se le diga en diferentes países, el 30% de las jugadoras en División 1 son internacionales. Así que buenísimo, porque son deportes que se suelen jugar mucho en muchos países, y da muchas esperanzas que las universidades de División 1, que son las universidades más potentes a nivel académico y a nivel masa social, estén apostando en estos porcentajes por los estudiantes internacionales. Me alegra muchísimo esta cifra. Bueno, los números no hace falta entrar. El top 10 de las naciones, donde siempre estamos hablando, y todo el research se basa sobre estudiantes de primer año, no estudiantes que ingresan en la universidad, ¿ok? No que se han transferido, no que llevan 2 años en un community college y luego saltan a Division 1, no, freshman, lo que se llama freshman, que es el primer año universitario. En el top 10 de países que aportan jugadores a la División 1 está Canadá como número 1, United Kingdom, Reino Unido, Alemania, Australia, España, Suecia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Francia e Italia. ¿Ok? Y aquí, para los que estén viendo el vídeo, aquí he marcado a países como United Kingdom y Alemania, Reino Unido y Alemania, que han bajado en esos 5 años de análisis, fueron disminuyendo la cantidad de aportación de estudiantes atletas, y lo mismo Suecia. Y por otro lado vemos a España, Francia e Italia, que España prácticamente ha duplicado el porcentaje que tenía, pasó de un 2,8% de aportación total a un 4,9%, o sea, prácticamente el doble. Lo mismo con Francia, lo mismo con Italia. Eso quiere decir que esos países están aportando cada vez más. Esto es en números, y pasamos a los top 3. Como ven, a los americanos, a los estadounidenses, les gusta mucho hacer este tipo de estadísticas, y bueno, hay que empezar a familiarizarse con estas estadísticas si van a optar por estudiar en Estados Unidos. En División 1, deportes masculinos, tenemos a United Kingdom, al Reino Unido, nuevamente muy preponderante, por ejemplo en fútbol, tenis y en track and field. United Kingdom aparece en el top 3. Y en mujeres, Canadá, súper predominante. En fútbol, en track and field y en swimming, en natación, están en número 1 en cantidad de aportación de estudiantes atletas a la División 1. Esto en porcentajes, que esta es una cifra muy interesante también. El cambio porcentual desde el 2013 al 2018 en aportación de estudiantes internacionales para diferentes deportes. Por ejemplo, en hombres, en fútbol, el incremento que existió en cantidad de jugadores internacionales fue de un 62%, pasando de 198 a 321 jugadores en la División 1 de la NCAA. ¿Vale? Aumentó en un 62% en 5 años. Que intuyo que en estos últimos 3 años también habrá aumentado bueno, está el COVID de por medio, que puede haber afectado un poco las cifras, pero intuyo que también habrá sido un aumento, si no similar, muy, muy cercano a esta cantidad, o esta tendencia positiva, vamos a decir. Y en mujeres hay saltos enormes, como puede ser en rowing, que es canotaje,
que han aumentado prácticamente duplicado la cantidad de estudiantes atletas internacionales. Lo mismo en baloncesto, lo mismo en field hockey, lo mismo y ya bajamos a cosas más razonables o más acorde a lo que está ocurriendo en la versión masculina, que es en voleibol o en fútbol. ¿Ok? Y ahora estamos viendo, para los que no están viendo el vídeo, les comento, estoy viendo la comparativa en la aportación total de deportistas o de estudiantes atletas para ese deporte. Es decir, en el año 2013, en fútbol masculino, en División 1, el porcentaje de estudiantes atletas internacionales era de un 21%. En el 2018 es de un 34%, un 12% en el total de estudiantes internacionales, de estudiantes atletas de la División 1 de fútbol. Este es un ejemplo. Son cifras crecientes y me alegra muchísimo ver estas cifras nuevamente porque esperaba unas cifras menores en División 1. Pasando a División 2, se invierte un poquito, sigue siendo el tenis predominante tanto para hombres y mujeres en el porcentaje total de estudiantes. En hombres, el 58% de todos los estudiantes atletas en División 2 que juegan al tenis son internacionales, y en mujeres el 38%. Luego saltamos en segunda posición. Está fútbol, igual que en segunda posición de los hombres está el fútbol, pero solamente un 26%. Vuelvo rápido a la cifra anterior. En fútbol era un 34% de aportación total en fútbol, lo cual desmitifica la verdad, un mito que yo tenía en la mente. Al menos me lo desmitifica a mí mismo, que es que el porcentaje total es mayor en División 2 que en División 1. ¿Por qué lo digo esto? Porque seguramente con lo que nos quedamos son con los programas ganadores, los que están, por ejemplo, ahora mismo compitiendo el Men's National Championship, en el cual los principales programas de fútbol, programas se les llama a los equipos de fútbol de las universidades que triunfan, tienen un alto porcentaje de jugadores internacionales en División 2. Pero claramente en el cómputo total no es tan influyente la cantidad de jugadores internacionales. Posiblemente en toda la gran mayoría de universidades que no son tan influyentes, por no decir que no son tan buenos en competencia, tendrán mucho más estudiantes estadounidenses que internacionales. La aportación total es un 26%. Y en fútbol más femenino, en División 2, la aportación total es un 7%. Insignificante prácticamente. En cuanto al top 10 de países de origen que aportan mayor cantidad de estudiantes internacionales, aquí vemos una tendencia negativa en esos 5 años de análisis, desde el 2013 hasta el 2018, una tendencia negativa por parte de Canadá y Reino Unido, y una tendencia positiva creciente en todos los demás países del top 10, lo cual no sé qué marcará esta indicación, tal vez pero sí los vemos que crecen en División 1, tal vez se están enfocando más en División 1 que en División 2. No sé muy bien cuál es la razón de esta tendencia en esos dos países, porque son claramente los más predominantes. En el top 3 de diferentes deportes, en División 2 masculina, no hay una preponderancia, no hay no hay una dominación de un país en concreto. Está bastante variado. Y sí vemos que los países que más aportan en fútbol, por ejemplo, es Reino Unido, Suecia y Alemania, y que si han escuchado mi episodio anterior, en muchos de los programas de los equipos que están en el top 2 de cada Super Region de fútbol compitiendo ahora mismo, hay muchísimos estudiantes de estos 3 países. Y creo que si hago un análisis cross-lateral en los diferentes rosters, voy a encontrar que esto se cumple y que la mayor cantidad de jugadores provienen de estos 3 países. Canadá en división, en los deportes femeninos,
domina en Estados Unidos. Como vemos en fútbol, en track and field, en cross country, están muy bien posicionados en cuanto a la cantidad de deportistas que aportan. Aquí vemos también porcentajes de incremento. Vemos que, por ejemplo, muchos jugadores internacionales empezaron a jugar al lacrosse y hay un cambio muy grande, pero bueno, en el cómputo total no es tan grande. Estamos hablando de un total de 46 jugadores deportistas atletas que representan a ese deporte. En cambio, en fútbol hay 472 en el año 2018, lo cual el incremento no es tan grande en fútbol, pero en el cómputo total de estudiantes atletas es muy grande. Son 472 estudiantes atletas que juegan al fútbol en la División 2 masculina de la NCAA en el año 2018. Ahora estarán rozando los 600 seguramente, lo cual, para el que se está yendo a estudiar ahora mismo, se cruzará con un estudiante internacional en todos los partidos, garantizado. Y ahora vamos a las tendencias por deporte, Trends by Sports, y cómo lo identifica el análisis hecho por la NCAA. En tendencias, ahora va por deportes, primero con el baloncesto, con el básquet, y en el básquetbol se ve un incremento interesante en la División 1 en cuanto a cantidad de aportación total de estudiantes atletas en la División 1 jugando al baloncesto o al básquetbol. Estamos hablando en el año 2013 un 11% y aumenta un 5% hasta un 15% en el año 2018, cuando en División 2 la aportación es un 6,8% y se mantiene prácticamente en esa cifra, y en el 2018 un 6,6%, lo cual me alegra muchísimo. Son universidades que muy buenas, que aportan, tienen mucho dinero para becas deportivas, y me alegra muchísimo porque muchos de esos jugadores ahora mismo que están en la División 1 o que estuvieron en el 2018 en la División 1 tuvieron la oportunidad de jugar un gran alto nivel deportivo de baloncesto, y adicionalmente consiguieron tener, gracias a su habilidad deportiva, una beca que le financió la educación en los Estados Unidos. En baloncesto femenino vemos un incremento, duplica desde 2013 al 2018, duplica la cantidad de estudiantes atletas que participan en este deporte. Pasa del 2013 en un 6,2% a un 11,7% en el 2018. Duplica prácticamente, teniendo el año estrella del salto en el 2016. Del 2015 al 2016 se da un salto importante que marca la diferencia. En golf están prácticamente equiparados, tanto en División 1 o en División 2. En hombres, aquí vemos tal vez el salto más relevante en fútbol masculino. En División 1, del 2016 al 2017, pasa de un 27,5% de cantidad de estudiantes atletas internacionales a un 34%. Un salto enorme, porque venía en una tendencia positiva desde el 2013, pero del 2016 al 2017 aumenta en un 7% la cantidad. Impresionante. No sé qué habrá pasado ese año, la verdad lo voy a investigar más adelante, y si vale la pena haré otro episodio, pero ahí hay un salto muy relevante. En el porcentaje de fútbol femenino se mantiene bastante estable en las dos divisiones. Luego tenemos, por ejemplo, en tenis masculino, en División 1 y en División 2 siempre ha tenido una tendencia positiva, lo cual se nota que es un deporte que pone muchísimo los ojos en los estudiantes internacionales. Los invito a que, si tienen algún amigo que juega al tenis bien, que intente ir a estudiar a los Estados Unidos, porque se va a poder pagar su universidad y va a poder seguir jugando al tenis de alto nivel 5 años más en su vida, que eso no vuelve. Si se puede aprovechar, hay que aprovecharlo. Así que esa es mi recomendación. Tanto en hombres como en mujeres la tendencia es positiva y la representación de estudiantes atletas internacionales es altísima. Así que aprovecharlo.
Track and Field. Bueno, y aquí la metodología de cómo se ha realizado este informe. Pueden seguir en ncaa.org/research. Van a tener el mismo análisis que estoy analizando ahora mismo. Y en Twitter lo pueden seguir en @NCAA, NCAA Research, todo junto. Para los que me estén escuchando y no viendo el vídeo, es ahí donde pueden encontrar mayor información si quieren indagar más en los datos. Mi idea con esto era confirmar, por un lado, por mi lado personal, era confirmar que toda mi visión que tenía en la mente de que la División 2 aportaba muchos más estudiantes internacionales a de comparación de la División 1, pero no. Este análisis, al hacerlo, me sorprendió gratamente, porque eso quiere decir que hay muchas más oportunidades para los futuros estudiantes atletas internacionales que quieran perseguir su sueño americano de estudiar y jugar un deporte a la par de estudiar. Y me alegra muchísimo que las universidades de la División 1 estén apostando cada vez más en estudiantes internacionales. Así que nada, es un mero análisis de la situación y las tendencias que se van dando en la NCAA, que lo quería compartir y espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima.